Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2. Hemos estado hablando, hermanos, acerca del avivamiento del Espíritu. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de este mismo tema. Vamos a hablar bajo el tema el avivamiento como fuerza transformadora. La verdad es que yo creo que todos mis hermanos que hemos conocido a Cristo, vemos las familias, vemos las ciudades, vemos los pueblos que nos rodean de manera diferente. Porque ya no estamos inmersos en el tipo de vida que normalmente se vive cuando uno no conoce al Señor, ¿verdad? Cuando uno no conoce al Señor, muchas veces la vida, por ejemplo, el alcoholismo, la vida de inmoralidad, andar en pleitos, en envidias, en contiendas, hacer malos negocios, que prácticamente diríamos es como lo normal, entre comillas, porque no es normal, no debería ser normal, pero muchas veces lo vemos como la normalidad de lo que vive el mundo. De ahí que algunos dicen, bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y algunos, por ejemplo, muchas veces se llega al extremo de decir, si yo no lo hago, me voy a ver como ridículo delante de los demás, especialmente hablando digamos, el campo de los jóvenes. Los jóvenes, muchas veces la vida normal, que para mí es anormal, pero se dice, es lo normal que estamos viviendo. Por ejemplo, las relaciones sexuales sin el matrimonio. O sea, jóvenes que se unen, que tienen actividad sexual, no se han casado, pero ya tienen actividad sexual. Y dicen, mire, si esto es normal hoy en día, si todos los jóvenes lo hacen. Por ejemplo, la virginidad, tanto en el varón como en la señorita. Dicen, mire, si eso es del siglo pasado, eso ya no es tan importante hoy en día, porque ¿qué jovencita va a esperar hasta el matrimonio para entregar su virginidad a su esposo o viceversa? Entonces, hermanos, muchas veces la normalidad, sigo poniendo las comillas, la normalidad en la sociedad en la que vivimos, a veces, por supuesto que es algo equivocado, pero así lo ve la gente, hace que los demás hagan lo que ven hacer a otros. Y eso lo llegamos a considerar en algún momento determinado como algo normal. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos saca, hermanos, de todos esos conceptos, de todas esas ideas erróneas del mundo, nos saca de esa esclavitud en la que uno muchas veces vive como un ciego en medio de la oscuridad de las cosas que suceden en el mundo, y el Señor los saca. Y ya afuera, ya siendo libres en Cristo, uno comienza, hermanos, a ver que lo que el mundo hace es anormal. Y más que anormal, va en contra de los principios de la palabra de Dios. Y uno comienza a pensar de esta manera y decir, la verdad es que cuánto anhelamos o cuánto quisiera que mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros con los que hemos crecido desde pequeños puedan entender que la vida que están viviendo no es la vida que los va a llevar a la plenitud, sino que el que lo va a llevar a la plenitud es cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, a su palabra. Y por eso, hermanos, muchas veces anhelamos el cambio de otros, ¿verdad? Porque uno dice, así como Dios me ha cambiado a mí, quisiera que Dios cambiara también a otros, que les cambiara su forma de pensar, que les cambiara su forma de actuar, que cambiara sus valores, que cambiara sus aspiraciones, sus metas, sus ideales, de la misma manera como Dios lo ha hecho conmigo. Entonces hay un anhelo, hermanos, en los que hemos conocido a Cristo, de una transformación.
Una verdadera transformación social, hermanos, no viene por ideas nuevas o novedosas de políticas sociales o económicas. La verdad es que se ha probado a través de toda la historia humana diferentes, hermanos, modelos sociales, modelos políticos, modelos económicos, y el mundo sigue peor de lo que era antes. ¿Qué le parece? ¿Cómo usted razona? ¿Cómo usted, hermano, define el hecho de que el mundo ha evolucionado hacia atrás y no hacia adelante, aplicando diferentes tipos de ideas humanas, modelos, formas, estrategias, qué sé yo? ¿Sabe por qué el mundo fracasa? Hermano, porque lo único que puede cambiar una sociedad es cuando el hombre en sí cambia. De ahí que el poder, hermano, de Cristo en la vida y a través de la iglesia debería de ser la estrategia o la forma, hermanos, como un país, como una nación puede cambiar. ¿Cómo una nación puede cambiar? Cambiando cada uno de nosotros. ¿Cómo su colonia, por ejemplo, puede cambiar cuando cada uno de nosotros comenzamos a cambiar? O más bien cuando Dios comienza a cambiarnos, diríamos de una mejor forma. Es así, hermanos, como las sociedades van cambiando. Pero en la Biblia, en este pasaje que quiero, hermanos, hoy estudiar con ustedes, el capítulo 8 de los Hechos, quiero que veamos cómo llegó una transformación a esta ciudad conocida como la ciudad de Samaria. Quiero decirles que la ciudad de Samaria era una ciudad pagana, es decir, tenían sus ídolos, tenían su forma de vida, tenían su cultura, y valga decir que entre los judíos y los samaritanos no se entendían. Habían una diferencia marcada, es decir, eran enemigos. ¿Por qué? Porque el judaísmo de aquel tiempo, hermanos, creían que ellos habían guardado la pureza de la fe que venía desde Abraham en la historia, ¿verdad?, de Israel del Antiguo Testamento, que habían sido fieles en guardar, por ejemplo, la pureza de la raza judía, como raza, ¿verdad?, como descendientes. Mientras que los samaritanos, ellos los consideraban como una mezcla de paganos y de judíos. Y eso tiene su historia, ¿verdad?, que no vamos a entrar en ese detalle, cómo se dio esa mezcla. Entonces, a raíz de esa mistura, de esa mezcla que algunos judíos hicieron con pueblos extranjeros en la época de poscautiverio de la nación de Israel, hermanos, nació este grupo étnico que eran los samaritanos. De tal manera que para los judíos los samaritanos eran como personas de otra categoría con las cuales ellos no se metían. Los consideraban como personas abominables. Por eso vemos que una de las razones por qué Jesús fue criticado, aún por los mismos discípulos, ¿se acuerdan allá en Juan capítulo 4, solo de referencia, de la mujer samaritana? Ellos dijeron, está hablando con una mujer, porque dentro de la cultura judía hablar en público con una mujer no era aceptable. Primero dijeron, está hablando con una mujer. Y segundo, que era lo peor, está hablando con una mujer y es samaritana. Como quien dice, se encontró con el cachudo, iba a decir, con el diablo. Porque era algo, hermano, que para ellos no cabía en la conducta de un judío, hermanos, tener esa conducta con una mujer y al mismo tiempo que fuera una samaritana. Pero Jesús quebró, gracias a Dios, todos los moldes humanos. Las diferencias que los hombres establecemos, no crean ustedes, hermanos, que son las diferencias que Dios ha establecido. Son ideas humanas, son formas humanas, son estructuras que muchas veces los seres humanos hemos hecho. Por ejemplo, las diferencias dentro de una sociedad, las clases. ¿Quiénes son los que han establecido las clases? Los hombres. No los ha establecido Dios.
Pero muchas veces, hermano, esos modelos, esas formas nos limitan, nos distancian y muchas veces aún nos hacen sentirnos superiores a los demás, cuando realmente, hermanos, todos hemos sido creados por Dios. Amén. Y todos tenemos la misma oportunidad que Dios, hermanos, para ser bendecidos de parte del Señor. Entonces, cuando vemos una sociedad así, hermano, tan segmentada, tan dividida, tan llena de males, de fracasos y de situaciones, y el Señor lo saca de ahí, y uno comienza a ver el mundo de otra perspectiva, entonces uno dice, Señor, cuánto quisiéramos que nuestra familia cambiara, que nuestra familia entendiera realmente cuál es el camino verdadero de la prosperidad integral. Cuánto quisiéramos, Señor, que nuestros amigos con los que hemos crecido en el barrio, en la colonia, con los que hemos estudiado la primaria, el bachillerato, a nivel universitario, incluso los grandes amigos del alma, Señor, entendieran que no son las drogas, no son la inmoralidad, no son todas aquellas cosas que hemos abrazado como normales, entre comillas, los que los van a llevar a la felicidad, sino que eres tú. Ahora, ve, hermano, cómo la ciudad de Samaria, y digo esto porque, curiosamente, el Señor llevó un cambio a una ciudad que era considerada como una abominación para el judío. Pero dice la palabra, ve lo que dice en el capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Ahora, ¿qué sucedió, hermano? Versículo 6, y la gente, o sea, la gente de Samaria, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8, ¿qué dice? Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, una ciudad, hermano, que para los judíos era considerada como una abominación, ahora la vemos visitada por el poder de Dios. ¿Qué le parece? Visitada por la gloria de Dios. De tal manera, hermanos, que sucedieron extraordinarios milagros ahí, porque Dios no hace acepción de personas. Porque Dios nos ama a todos y Dios quiere, hermanos, que todos recibamos la misma porción de la bendición de Dios para que nuestra alma prospere y también así nuestra familia, nuestro vecindario, nuestra ciudad, nuestro país también sea prosperado por la gloria de Dios. Pero Dios comienza su obra en el corazón, hermano. En el corazón, en la parte espiritual. Por eso es que el poder de Dios visitó esta ciudad y vemos ahí los milagros de liberación, de sanidad, y yo intuyo que también tuvo que haber habido allí milagros de conversión, aunque no lo dice expresamente, pero hermano, ninguna ciudad puede ser llena del gozo de Dios, sino a través de aquellos que han conocido a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Ahora, entonces vemos que es posible, hermano. Yo creo que debemos de seguir creyendo en la importancia de la obra que la iglesia, hermano, debe de hacer o hace en las comunidades. Porque es a través del poder de Dios, hermano, como una ciudad, por muy, digamos, difícil que sea, no pueda cambiar. Porque Dios es poderoso, hermano. Ustedes recuerdan, aquí algunos conocieron la historia de Almolonga, un nombre un poco extraño, ¿verdad? Allá en Guatemala, hermano, la ciudad de Almolonga, un nombre un poco extraño. Pero fíjese, esta ciudad de Almolonga, en tiempo pasado, antes que fuera visitada por Dios por el trabajo de la iglesia evangélica en ese lugar, era vista, hermano, como una de las ciudades más degradadas en ese sector. Había mucha brujería, había mucho alcoholismo, mucha prostitución. Las prisiones estaban siempre abarrotadas de las personas que delinquían.
dentro de la ciudad y que obviamente tenían que ser llevados a las cárceles porque no había otra forma de poder detener, digamos, las conductas impropias. Entonces era una ciudad, hermanos, que se había empobrecido, porque mire, ahí donde hay pecado hay pobreza. Generalmente, hermanos, donde hay una comunidad que no glorifica a Dios, que no honra a Dios, siempre también es visitada por la miseria, por la pobreza. Porque la misma palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y no solamente muerte espiritual, sino también muerte económica, muchas veces dentro de una nación. Debido a que no hay temor de Dios en el corazón. Pero mire, los pastores de Almolonga, al ver la situación de su ciudad, hermanos, que no prosperaba y que era prácticamente un lugar donde había muchos pecados que ofendían a Dios y que dañaban a la sociedad, que dañaban a las familias, que no había oportunidad de prosperar, comenzaron a orar y se propusieron no solamente orar, sino también predicar la palabra de Dios, a pesar de que las personas que habitaban allí no eran muy receptivas. A veces cuando no encontramos recepción, decimos, bueno, estas personas no quieren nada de Dios, ya no les voy a predicar. Pero ellos decidieron orar y predicar a pesar de que su mensaje no fuera, hermanos, inmediatamente recibido. Y así permaneció la iglesia, hermano, orando y predicando la palabra de Dios, declarando la verdad de Dios. Y sabe que en términos de unos años, Dios comenzó a salvar a los que no conocían a Cristo. Dios comenzó, hermanos, a obrar, a cambiar la vida. Aquel que era alcohólico, ahora en Cristo, hermano, era liberado de aquella esclavitud de alcoholismo. Aquella pareja que no estaban viviendo bajo la bendición del matrimonio porque así habían aprendido, entre comillas, la normalidad de su ciudad, hermanos, comenzaron a ver la importancia que tiene la bendición del matrimonio y decidieron casarse. Aquellos que estaban haciendo negocios ilícitos, ya con la luz, la sabiduría de la palabra, no estamos haciendo bien, tenemos que hacerlo de manera correcta. Es decir, el cambio que produce, hermanos, la palabra de Dios, el cambio que produce la obra del Espíritu Santo en la vida de una familia. Sabe que en pocos años esta ciudad fue transformada. Se dice que entre el año 74 y el año 75, que la iglesia comenzó, hermanos, a pelear con las armas espirituales poderosas en Dios para destruir las fortalezas, la intercesión, la predicación de la palabra de Dios, la insistencia, hermanos, en los valores del reino de Dios. Esa ciudad comenzó a cambiar. Bueno, al grado que la ciudad de Almolonga ha llegado a ser, hermanos, un modelo en el mundo. Fíjese, no estamos hablando de un modelo para Guatemala. Estamos hablando de un modelo para el mundo, de cómo Dios puede cambiar, hermano, una ciudad a través del poder del evangelio, a través del poder de Dios. Así que aquellas personas, aquellas cárceles, por ejemplo, que estaban, hermanos, abarrotadas, de repente las cárceles se vaciaron. Aquellas personas, hermanos, que se veían en las calles, ¿verdad? Por cientos, porque era una cosa extraordinaria. Hermanos, los borrachos que se quedaban en las calles tirados, hermanos, comenzaron a desaparecer esas escenas. Se dice que el nivel de delincuencia comenzó a descender de una manera dramática. Se dice también, hermanos, que los nexos de la familia comenzaron a fortalecerse porque aquellos que vivían solamente así, acompañados, como decimos nosotros, ¿verdad? Se dieron cuenta del valor del matrimonio, de la bendición de Dios a través del matrimonio, y comenzaron a casarse, y la prosperidad, hermano, económica comenzó a manifestarse. O sea, aún la pobreza, hermano, fue vencida
Porque ahí donde Dios bendice, la bendición de Dios es integral, hermano. Dios no solamente va a bendecir la parte espiritual, sino también Él bendice las otras áreas de la vida de aquellos que le honran. Por eso dice la Biblia que Dios honra a quienes, hermano. Honra a los que le honran. Entonces podemos ver que algo similar sucedió en Samaria. Pero hermanos, quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios algunos elementos que nosotros están a nuestra disposición como iglesia hoy en día para que podamos ver, por ejemplo, la transformación de la ciudad donde estamos. No nos vamos a ir a Europa, ni a Asia, ni a Guatemala, sino que, Señor, este mensaje que quiero que usted lo vea de esta manera. Señor, que esta ciudad donde yo vivo pueda experimentar una transformación, un cambio poderoso, un cambio del espíritu, que nosotros podamos ver en los próximos, hermanos, meses o años, en el futuro. Sabe, yo tengo una preocupación muy grande por los niños, porque el panorama que estamos viendo, hermanos, de la degeneración en el área sexual, en el área de la violencia y en otras áreas hoy en día, hermano, ¿qué será el día de mañana si esto continúa evolucionando desfavorablemente como está sucediendo, hermanos, en los últimos años? Hay y cada uno de los que somos padres o líderes de una familia deberíamos de preocuparnos por ello. Porque ¿qué tipo de vida, qué retos se van a enfrentar los niños? Nuestros hijos, hermanos, de aquí a 5 años. Por ejemplo, este cambio en el modelo bíblico, hermanos, de lo que es la familia, que se está forzando de diferentes entidades, desde el gobierno, en las empresas privadas, en las reuniones que aglutinan movimientos sociales en el mundo entero, hermanos, empujando a cambiar el modelo bíblico de la familia. Ser personas que incluyamos otras ideas, entre comillas, ideas modernas de la vida, de la conducta de un país, de una nación, de una sociedad, hermanos, y eso muchos están abrazando como normal, hermano, es anormal. La homosexualidad es anormal. El vivir una vida de pareja sin matrimonio es anormal. No es bíblico, no está de acuerdo al plan de Dios. Y si no está de acuerdo al plan de Dios y a la voluntad de Dios, hermano, todo aquello que se emprende que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, tarde o temprano es un fracaso. Pero eso es lo que se está forjando hoy en día como aceptación normal de las cosas. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Imagínese usted el día de mañana que le digan, mire, este es el abanico de opciones que tu niña tienes y tu niño tienes para escoger tu sexualidad. Porque hacia eso estamos yendo, ¿va? Que los niños, no los padres, sino los niños, tengan en un momento determinado la decisión de escoger qué tipo o qué modelo sexual van a seguir en su vida. Oye, imagínese usted hacia dónde estamos yendo con una sociedad, hermano, que se ha corrompido porque no ha querido abrazar la fe de Dios y la revelación de la palabra de Dios. Y nosotros somos responsables hoy de lo que va a pasar mañana. Somos responsables como iglesia. Porque el único poder de cambio verdadero, hermanos, que vemos en las sociedades es el poder del evangelio. Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que hacer lo que debemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en la palabra? Primero, hermano, en el contexto, fíjese cómo cambió Samaria. Tenemos que ver el contexto de lo que pasó antes de que Felipe llegara ahí a predicar la palabra de Dios. Y sucedió esto. El poder del Espíritu Santo, hermanos, que descendió sobre
La iglesia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, hermano, el cambio viene cuando el poder del Espíritu Santo comienza, hermanos, a moverse en una sociedad, en un sector, en una nación. Lo que nosotros conocemos como avivamiento. El avivamiento no es más que, hermanos, un mover del Espíritu de una manera sobrenatural en la vida de las personas. Eso no es algo que un hombre pueda hacerlo, es algo que Dios hace. Los avivamientos Dios es quien los hace. Es el Espíritu Santo el que obra, hermano. Imagínese usted el avivamiento que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en el versículo 37 del capítulo 2, fíjese, la gente dice que al oír la predicación de la palabra, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Las mismas personas al oír la predicación decían: miren, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es decir, una reacción, hermanos, que va de adentro hacia afuera. Hoy en día, las personas oyen la palabra de Dios, por aquí entra y por aquí sale. No tienen ningún interés. Algunos dicen: yo estoy muy joven para entrar en la religión, dicen. Y ahí en una reunión un hermano decía: ¿sabe cómo yo pensaba, pastor? Me dice, yo decía, cuando sea viejito voy a buscar la iglesia. Como quien dice, le voy a dar los últimos años de mi vida al Señor, ¿ve? Los años ya de achaques, hermanos, de enfermedades, de problemas, de situación. Pero esa era la manera como él pensaba. Pero gracias a Dios que el Señor le cambió la forma de pensar mucho antes que llegara viejito, hermano. Pero ¿cuántas personas creen lo mismo? Por el desinterés que tienen de oír la palabra de Dios. Pero sabe, cuando hay un avivamiento, es decir, cuando el Espíritu de Dios comienza, hermano, a moverse en una comunidad, a moverse en una familia, a moverse en la vida de una persona, esta misma persona, o un grupo de personas en una comunidad, van a comenzar a sentir la necesidad de ser salvos. Van a comenzar a preguntarse: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde estoy llevando mi vida? ¿Hacia dónde llevo la dirección de mi vida? Van a comenzar a pensar lo que nunca antes pensaron. Van a comenzar a sentir lo que nunca antes sintieron. Hermano, ¿por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse en lo que nosotros llamamos avivamiento, Él mismo va a llevar a las personas a un punto de necesidad de Dios. Hay una obra que el Espíritu Santo hace, hermano, antes de convertirnos a Dios. ¿Sabe? Es la obra que se conoce como la obra de convicción del Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo el que produce el arrepentimiento. Usted dice: bueno, cuando yo quiera arrepentirme me voy a arrepentir. No es que cuando usted quiera. Es cuando usted vea y sienta la necesidad de arrepentirse. ¿Y sabe cuándo viene, hermanos, la necesidad de arrepentimiento del corazón del hombre? ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios produce en esa vida, en ese corazón, hermanos, la necesidad de buscar a Dios. Entonces nosotros en ese sentido, en esta ciudad donde estamos, hermanos, tenemos mucho trabajo, mucho trabajo de oración, de decir al Señor: Señor, produce ese arrepentimiento en esta ciudad. Produce, Señor, ese anhelo en el corazón de padres, de madres, de hijos, de jóvenes, de niños, de familias, que reconozcan la necesidad de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel que reconoce la necesidad de Dios en su vida. Pero esta es una obra, hermanos, que el Espíritu Santo, y es por eso que vemos en la Escritura,
hasta este punto, el capítulo 8 de Hechos, que sucedió. ¿Por qué? Porque hubo una obra, hermano, interna del Espíritu Santo obrando en el corazón de los pueblos hasta llevarlos al punto de la necesidad de Dios. Lo segundo que podemos ver aquí, hermanos, en el versículo 5 que hemos leído, dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y ¿qué predicaba? Dice, les predicaba a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que produce un avivamiento? La obra del Espíritu Santo, ¿verdad? El arrepentimiento que produce el Espíritu Santo en el corazón de los pecadores. Esa es una obra de Dios. Una obra que usted y yo lo único que tenemos que hacer para que, hermanos, Dios haga eso es orar, es interceder, es clamar, es pedirle al Espíritu de Dios que haga esa obra, hermanos, de arrepentimiento en el corazón de las personas. Pero también tenemos que predicar la palabra. Hermanos, nuestro llamado es a predicar a Cristo, hermano. No predicar otra cosa, hermano. No envolvernos en temáticas que no tienen nada que ver con la Biblia, o al menos que no son la prioridad de lo que la palabra de Dios quiere que comuniquemos, hermanos, a las demás personas de nuestro mundo. Tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que predicar, hermanos, el arrepentimiento. Tenemos que predicar la necesidad de que las personas crean en el Hijo de Dios, que pongan su mirada en el Señor Jesucristo. Ve lo que dice la Biblia. Vamos a ir al capítulo 12 del libro de los Hebreos. Versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ve el versículo 2 lo que dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué es que tenemos que predicar que el mundo ponga su mirada en Jesús y no en ninguna otra persona, ni ningún otro santo, ningún otro líder, ni ninguna otra filosofía, ni personaje, hermanos, sino en Cristo? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? El autor y el consumador de la fe. O sea, la fe que nos lleva a la salvación, solamente Cristo es el autor. Por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección victoriosa, hermano, solamente a través de Él nosotros podemos encontrar la salvación, porque Él es el autor de la salvación. Nadie puede llegar por otro medio. Nadie puede llegar por creer en otra persona, o creer en otro sistema, o creer en una religión. No, el autor de la salvación se llama Jesús de Nazaret. Y entonces, por eso, hermanos, es que la predicación del evangelio tiene que estar centrada en Cristo. Tenemos que predicar a Cristo, hermano. Y eso es lo que dice la palabra también en el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos. Esto es lo que declaró Pedro, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser. No hay otro nombre. Cristo es el único nombre, el único autor, hermanos, de la salvación. Y es por eso que Felipe no llegó predicando prosperidad económica. No llegó predicando, amados hermanos, ¿verdad?, cómo construir ciudades modernas. No llegó a predicar de edificio, sino que él llegó predicando a Cristo. Dice, les predicaba a Cristo. Hermano, ¿sabe cómo se van a convertir las almas al Señor? Predicarles a Cristo, hermano. Que ellos sientan que usted en su alma, la prioridad de su corazón es Cristo. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros hablamos con otras personas de cualquier tema, hermano, que no sea Cristo, significa que el corazón está lleno de lo que uno habla.
Pero si usted habla de Cristo es porque su corazón ha sido cautivado por Cristo. Y vamos a hablar de Cristo, de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de su salvación. Y de eso es lo que tenemos que hablar. El apóstol Pablo dice en la Escritura, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo era un erudito, hermano. Pablo era un fariseo. Pablo era un maestro del judaísmo. Era un hombre importante. Era un hombre muy versado, muy inteligente, un hombre muy dotado en muchos temas. Pero Pablo dice: todo eso yo lo he dejado de lado. No vengo aquí con palabras de excelencia o palabras de sabiduría. Versículo 2, pues me propuse. Esa debe ser su proposición y la mía. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado. O sea que el tema de Pablo era Cristo y el fruto de su crucifixión. ¿Y cuál es el fruto de la crucifixión de Cristo? Es la salvación de su alma y la salvación de mi alma. El perdón de los pecados y la vida eterna. Hermano, cuando predicamos a Cristo, entonces, fíjese, ese fue el otro elemento que vemos aquí. Les predicaba a Cristo. Hermano, cuando nosotros oramos y predicamos a Cristo, algo en el ambiente espiritual, hermanos, tiene que cambiar. Algo en el ambiente, no lo podemos medir, pero el poder de Dios obra de esa manera, hermano. El poder de Dios obra en lo interno del corazón de los hombres. Dios no obra en el intelecto del hombre, obra en el corazón del hombre. Del corazón es que Dios produce el cambio en todas las áreas de nuestra vida. Pero hermanos, la obra de Dios es una obra interna. Y esta obra interna solamente lo hace el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Es en la matemática, un binomio. Un binomio que la iglesia no debe de olvidar, hermano. La predicación y la oración para que el Espíritu de Dios produzca el avivamiento en el corazón de las personas. Y vea el avivamiento cómo se manifestó. Dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Hermano, no estamos hablando de Jerusalén, donde Jesús predicó la mayor parte de su tiempo. Estamos hablando de Samaria, una ciudad que no estaba dentro de las ideas del judaísmo, que podían, hermano, recibir la palabra. Pero ¿sabe por qué Samaria, hermano, recibió la palabra? Porque el Espíritu Santo había avivado el corazón de ese pueblo. Y solamente cuando el Espíritu Santo aviva el corazón del pueblo, el pueblo va a escuchar atentamente la palabra del Evangelio. Lo que, por ejemplo, en Almolonga, lo que por años la gente no quiso escuchar porque ya habían iglesias ahí. Pero cuando el Espíritu de Dios comenzó a moverse, hermano, en la comunidad, a causa de la oración, a causa de la predicación de la palabra, ahí algo comenzó a gestarse en lo espiritual, hermano, y las personas comenzaron a poner atención a la palabra. Si usted tiene, por ejemplo, familiares que usted les ha hablado de la palabra y no ve ni para atrás ni para adelante, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, doblar las rodillas y decirle: Espíritu Santo, produce frutos o anhelos o decisiones de arrepentimiento, que no lo podemos hacer nosotros. Que el Espíritu Santo lo produzca. Y cuando el Espíritu de Dios comienza, hermano, a obrar en la vida, entonces vamos a ver esos resultados, ese fruto de cambios que produce Dios en el corazón de una persona. Y eso es lo que dice el capítulo 2 de los Hechos, del versículo 38. ¿Qué le dijo Pedro a la pregunta de qué debemos de hacer para ser salvos?
como que ya las almas estaban preparadas para recibir la salvación. Y Él le dice: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero es porque ya ellos estaban: ¿qué hago? Siento que mi alma va para el infierno. Dígame cómo me puedo librar del infierno, de la condenación, porque el Espíritu Santo, como dice alguien, los había topado a la pared. Hoy es tu día. Si no escoges el camino, te vas a morir, te vas a perder. Entonces, hermano, esa obra es el Espíritu de Dios el que la produce, para que haya un anhelo, un deseo de oír la palabra de Dios. Y cuando se recibe la palabra de Dios, hermano, van a comenzar a suceder milagros. Cuando nosotros recibimos la palabra, cuando creemos en la obra de Cristo, cuando creemos en el mensaje de Jesucristo, ¿sabe lo que va a pasar? Hermanos, van a comenzar a suceder milagros. El primer milagro es el milagro de la conversión. Vamos a ver los milagros de liberación, aquellos que han estado endemoniados. A veces no lo vemos desde ese punto de vista, pero fíjese, una persona que está atrapada en adulterio son demonios los que tienen atrapada esa alma. Los que están, hermanos, atrapados en el alcoholismo son demonios. Son obras del diablo, hermano. El que está atrapado, por ejemplo, en el ocultismo, en visitar centros de espiritismo o exponerse a esos trabajos, le llaman, ¿no? A esos trabajos, o a la magia blanca y la magia negra. No hay magia blanca y negra, todas son negras, hermano. Pero, ¿sabe? Esa es una esclavitud. Las personas no pueden dejar por sí mismos de hacer estas cosas, de abandonar el alcohol, de abandonar las drogas, de abandonar el adulterio, la fornicación, de abandonar el homosexualismo o cualquier desviación moral. No lo pueden hacer. ¿Sabe por qué? Porque mientras no reciban la palabra de Dios, no van a ser libres. Pero cuando ellos, dice, unánimes, recibieron la palabra de Dios, el versículo 7 dice: de muchos que tenían espíritus inmundos, salieron estos dando grandes voces. O sea, el que acepta la palabra será libre de cualquier tipo de esclavitud, hermano, que haya en su vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios así lo declara. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, le voy a leer estas palabras. Versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, el prestar oído a la palabra de Dios, el darle un espacio, hermano, a la verdad divina en el corazón, produce el resultado de la libertad. Versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando uno está envuelto en el mundo, dice: no, si esto es normal, toda la gente lo hace. Pero cuando ya uno es libre, ya el Señor lo ha liberado, ha roto esas cadenas, hermanos, espirituales que lo mantenían cautivo en una oscuridad. Ahora uno dice: no, lo que yo hacía antes no era normal, era anormal. Ahora pueden ver mis ojos, como dijo Job: Señor, de oídas te había oído de lejos, pero ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Cuando somos libres, hermano, vea lo que sucedió ahí. Los demonios huyeron, las enfermedades huyeron, la tristeza, la derrota, hermano, el fracaso también huyó, porque la Biblia dice que había gran gozo en aquella ciudad. Y eso es lo que Dios quiere hacer, hermano, en cualquier familia, en cualquier comunidad del mundo. Dios quiere producir ese poder que transforma. La transformación, hermano, de un país, ¿dónde comienza? En la transformación de cada uno de nosotros.
No crea usted que los problemas de este país se van a resolver por el cambio de presidente, hermano. Tal vez si son personas que se someten, oyen a Dios y se someten a Dios, probablemente algún cambio podamos ver. Pero el verdadero cambio, hermano, se produce cuando las personas como nosotros realmente buscamos a Dios, nos entregamos a Dios, nos dedicamos a Dios. Ahí es donde se producen los cambios. Y es ahí, hermano, donde usted y yo tenemos que, como iglesia, por eso les decíamos, hermano, de su casa para que se predique la palabra, porque ahí vamos a tener un foco de cambio. Porque donde se predica la palabra de Dios hay esperanza de cambio, hermano. Donde se predica Cristo hay esperanza de libertad. Donde se predica Cristo hay esperanza, hermano, de la verdadera prosperidad que viene en el cambio que produce Dios en el corazón. Y otra cosa que quiero mencionar, hermanos, que es muy importante, es el cuidado de los niños. El cuidado de los niños y de los jóvenes. Les voy a leer, o que lean conmigo 2 versículos de la Biblia. Ya vamos a terminar, hermano, no se preocupen. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. La verdad es que todo está en la Biblia, hermano. Capítulo 6, versículo 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra. Ponerlos por obra, o sea, los mandamientos de Dios. Que fluya leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Lo que es el famoso Shema allá en Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras es como dice, los mandamientos de Jehová y sobre todo el amor a Dios, el temor, el respeto, la valoración y la obediencia a la palabra de Dios estará en tu corazón como padre, primero. Estarán en tu corazón y luego la repetirás a tus hijos y a tu descendencia. Hermanos, creo que muchos hemos fracasado en que los hijos continúen nuestra fe, porque no hemos guardado esa palabra primero en nosotros. Queremos que los niños conozcan a Cristo en la iglesia, que conozcan a Cristo allá en las escuelas de verano. Todo eso es maravilloso, man. Porque la iglesia lo que quiere hacer es, hermanos, contribuir para que el corazón de los niños sea cautivado. Lo que hacemos aquí con los niños, el estudio de la palabra, el discipulado, hermanos, son herramientas que la iglesia quiere usar para ayudar, pero la responsabilidad primaria de que los hijos conozcan al Señor es por la enseñanza de los padres. Pero si Dios no está, si esta palabra y Dios no está en el corazón, no podemos dar lo que no tenemos. Si tenemos a Dios en el corazón, si tenemos temor de Dios y ánimo de que su palabra, hermanos, sea una realidad en nuestra vida, también lo será para la vida de nuestra descendencia. Y creo que hoy más que nunca, en el tiempo, en la historia, hermanos, necesitamos trasladar, avivar
la palabra, los mandamientos, el temor, la verdad de Dios, la presencia de Dios, hermano, en el corazón de nuestros hijos. Un trabajo que nosotros tenemos que hacer, trabajo de oración, un trabajo, hermano, de testimonio, un trabajo de esfuerzo, ¿verdad? Como padres tenemos que esforzarnos de exponer, hermanos, a la familia, a los hijos, en todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver, hermanos, con los valores de Dios. No nos podemos dar, hermanos, no nos podemos dar el espacio de no traer a los niños a la iglesia, hermano. Dicen, no, que se queden, que no quieren venir, dice. Que se quieren quedar jugando con los amigos, o se quieren quedar viendo un programa de televisión o lo que sea. Amado hermano, no podemos tomarnos ese espacio. Ya no es tiempo, hermano, de caminar, es tiempo de correr. Es tiempo de avanzar, es tiempo, hermano, de hacer todo lo que es posible a fin de que el avivamiento que Dios nos ha dado, hermanos, quede impregnado en el corazón de nuestra familia. ¿De qué servirá, hermano, en el futuro que usted dice, soy un gran cristiano, amo a Dios, tengo fuego en mi corazón, estoy lleno del Espíritu Santo, pero sus hijos? Cuando desaparezcamos, hermano, ¿qué va a pasar con la próxima generación? Si nosotros no hemos contribuido con el avivamiento del Espíritu en el corazón de nuestros hijos, hermano, eso se va a diluir. Y el otro versículo de Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, Dios demanda obediencia de los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Dios demanda honra de los hijos hacia los padres. ¿Qué es el primer mandamiento con promesa? Para que te vaya bien. Hijo, ¿quieres ser bendecido por Dios? Obedece a tus padres y hónralos. Si tú les obedeces y los honras, Dios promete que te va a bendecir. Y vosotros padres, ahora va con nosotros, hermano. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Pero mire, no solamente en disciplina, sino que dice en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa eso? Amonestación del Señor. Enseñanza de la palabra. Eso significa la amonestación del Señor. Significa enseñarles los valores de Cristo, enseñarles la palabra de Cristo, enseñarles la palabra de Dios. Amado hermano, en el hogar la palabra de Dios, en la iglesia la palabra de Dios, donde en cualquier ambiente, hermano, nunca vamos a hacer lo suficiente, hermanos, por la vida espiritual de los hijos. Porque hay muchas amenazas alrededor de la vida de nuestros hijos que ponen en peligro el alma, la vida, el futuro y sobre todo el futuro eterno de la vida de cada uno. Y hermanos, nunca haremos lo suficiente, aunque hagamos todo lo posible para hacerlo perfecto. Pero tenemos que esforzarnos de hacer lo mejor que podamos, hermano, para guardar la bendición del avivamiento que hemos recibido de parte del Señor. Dios nos bendice, Dios nos salva, Dios nos levanta, nos prospera en muchas áreas de nuestra vida, pero Él quiere, hermanos, que esa bendición y esa prosperidad espiritual sobre todo quede en el corazón de nuestra familia. Y es ahí donde usted y yo tenemos que hacer lo que debemos hacer para que el avivamiento del Espíritu Santo, hermanos, se mantenga en nuestros hogares. Lo que Dios hizo en Samaria, lo quiere hacer en su vida, lo quiere hacer en mi vida, lo quiere hacer en nuestros hogares y también lo quiere hacer en esta comunidad donde estamos. Vamos a ver la gloria de Dios. Hay un historiador
de avivamiento, que ha estudiado los avivamientos en la historia de la iglesia, y menciona 12 señales de los avivamientos. Primero, dice, hay búsqueda de Dios. Segundo, los cambios que produce Dios en el corazón de las personas, en la conversión. Número 3, la ruptura de adicciones como alcohol, drogas, pecado de adulterio y otro tipo. Número 4, fortaleza de la familia. Las familias vienen a ser fortalecidas por el avivamiento del Espíritu Santo, porque hay más santidad en el matrimonio y más cuidado de los padres hacia los hijos. Número 5, los niveles de criminalidad bajan. Número 6, los niveles de violencia bajan. Número 7, los niveles de inmoralidad y de falsedad religiosa bajan. Número 8, hay capacidad de rechazo de todo aquello que no está de acuerdo a los principios y los valores de Dios. Número 9, hay paz social, es decir, buena convivencia entre los ciudadanos. Número 10, hay prosperidad económica. Número 11, hay un alto nivel de educación en la vida de los niños, de los jóvenes. Y número 12, se levanta una generación que teme a Dios, que ama a su prójimo y que es útil para el desarrollo de su mundo, es decir, de su país, de su nación. Hermanos, todas estas cosas son experiencias que los historiadores han recogido de los cambios que produce el Espíritu Santo en las comunidades. Hermanos, la respuesta para el cambio de un país sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Y el instrumento que Dios, hermano, ha usado a través de la historia es la iglesia. Usted y yo somos los entes de cambio de Dios en esta sociedad en la que vivimos. Amado hermano, tomémonos de la mano de Dios, amemos a Dios con todo nuestro corazón y hagamos lo que debemos de hacer para que veamos cosas diferentes en el entorno de nuestras familias y de nuestras naciones para la gloria y la honra del Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste allá en Samaria, una ciudad que para otros, Señor, era una ciudad que ya estaba condenada a la destrucción, pero tú tuviste misericordia de la ciudad de Samaria, la visitaste, Señor, con el poder de Cristo, y aquella ciudad fue liberada, fue llena de gozo, de paz, fue transformada por la gloria de Dios. Nada hay imposible para ti, Señor. Tú también quieres hoy en día, Señor, cambiar, transformar vidas, transformar familias, transformar ciudades, transformar naciones. Señor, solamente tú lo puedes hacer, Padre, porque tú obras desde adentro hacia afuera. Los métodos humanos son superficiales, porque solo actúan, Señor, en lo que ven, en lo que la persona siente. Pero tú produces cambios estructurales, cambios en el corazón del hombre, Señor, y esos son los cambios que pedimos para esta comunidad donde estamos, para nuestras familias, para nuestros cónyuges, los hijos, los nietos, los parientes. Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor. Cuando Cristo viene al corazón, hay un verdadero cambio. Hay una transformación poderosa, Señor, que luego se extiende a aquellos que nos rodean. Señor, queremos ser epicentro de ese cambio, de ese poder de Dios que transforma, de ese poder de Dios
que redime, ese poder de Dios que produce los cambios, Señor, que el mundo necesita. Padre, que esta iglesia estemos comprometidos de amarte a ti, Señor, de orar, de clamar para que se produzca el arrepentimiento en esta ciudad y que los hombres, Señor, abandonen el pecado, que los hombres, Señor, se pregunten por obra del Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer? Me siento condenado, siento que necesito buscar a Dios. Dígame cómo puedo encontrar a Dios. Dígame cómo puede cambiar mi vida. Estoy decepcionado de lo que soy y de lo que vivo. Necesito a Dios con urgencia en mi vida. Señor amado, eso es lo que clamamos este día, Padre, para que este país, para que esta ciudad, Señor amado, sea conmovida por el poder, por la gloria del Espíritu Santo, que produzca el arrepentimiento. Señor, que produzca la búsqueda de Dios, Señor, mientras Él puede ser hallado. Porque tu palabra dice que viene el día, Señor, cuando será ya difícil, imposible buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Señor amado, bendice, oh Dios. Clamamos, Padre, para que tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra puedan transformar, Señor, esta ciudad.